Bueno, muchachos, un gusto nuevamente saludarlos. Vamos ahora a ver un poquito sobre el dominio y rango de una función. Luego de haber visto la gráfica de las funciones lineales y cuadráticas, que son las que vamos a trabajar un poquito en esta parte, vamos a ver ahora sobre el dominio y rango de una función. Veamos qué es el dominio. Dice que el dominio de una función está definido como el conjunto de valores que pertenecen a la variable x. Mucho ojo con eso. Es decir, la variable independiente. Acuérdense ustedes que en una función nosotros tenemos dos variables. Una variable independiente que se representa por la letra x y la variable dependiente que se representa con la variable y. Entonces, el dominio está relacionado, dice, a la variable x, es decir, al eje horizontal. Y dice que el rango de una función se define como conjunto de valores que toma y, es decir, la variable dependiente. Entonces, para resumir, el dominio pertenece a los valores de x y el rango pues pertenece a los valores de y. Ahí podemos definir lo que es en una parte el dominio y el rango de una función. Dice que el dominio se representa por df y el rango como rf. ¿Sí? Así lo vamos a identificar cada uno de ellos. Bueno, dice este niño, pero ¿cómo encontrar el dominio y rango de una función? Se pregunta él. ¿Cómo encontrar el dominio y rango en una función? Dice que existen diversas maneras de encontrar el dominio y rango de una función. Por medio de la gráfica podemos identificarlos. Entonces nosotros vamos a ver algunas gráficas que se hace más fácil para poder encontrar el dominio y rango en una función. Entonces, veamos algunas funciones. Por ejemplo, las funciones lineales, que se acuerdan que son las que vimos. Ahí hay un ejemplo, la recta inclinada hacia la derecha porque la pendiente es positiva. Y tenemos esa otra, mire que la pendiente es negativa, por lo tanto la recta se inclina hacia la izquierda. En el caso de las funciones lineales, veamos qué nos dice. Dice que es fácil observar que la gráfica toca todos los valores en x e y. Es decir, la función es continua, ¿verdad? La función es continua para todos los valores de x, y, o sea, no hay ninguna interrupción, no hay ningún corte en cuanto a que se haga, por ejemplo, que no exista, sino que va tocando todos los puntos en x, y. Dice, por lo tanto, el dominio y rango son todos los números reales. Entonces, en las funciones lineales, muchachos, el dominio y rango van a ser todos los números reales. Esa sería la interpretación que se hace de las funciones lineales. En el caso de la función constante, que tiene esta forma, ¿verdad? En ese caso, la función constante se forma cuando la pendiente es cero. Acuérdense cuando estudiábamos el tema de la gráfica de las funciones. Entonces, en la función constante que tiene esa forma, una recta horizontal, puede cortar en y positivo o y negativo. Ahí va a depender de la forma que tenga la función. Nos dice que en el caso de las funciones constantes, el dominio es el conjunto de todos los reales, miren. Pero el rango es el valor donde corta la gráfica con el eje y. Muy importante esta parte. El dominio, pues son todos los números reales. Todos los números reales. O sea, en X yo puedo tomar cualquier valor, de menos infinito a infinito. Pero el rango dice que es el valor donde corta la gráfica con el eje Y. En este caso, en esta gráfica que observamos aquí, el rango es 2. ¿Por qué? Porque si usted observa esta gráfica, corta al eje Y en 2, en ese caso. ¿Qué pasaría? Y aquí vamos a aprovechar esto. ¿Qué pasaría si la gráfica que yo tengo corta aquí? En menos 1. ¿Qué pasaría si esa recta fuera así? Entonces el dominio son todos los números reales, pero el rango sería o es menos 1, ¿verdad? Porque es el valor donde corta con el eje Y. Entonces en la función constante, mire, ya no van a ser todos los números reales como en la función lineal, sino que para el rango específicamente hay que observar
el valor donde corta la gráfica al eje Y. Y ese valor representa el rango. Pasemos entonces a otro ejemplo. En las funciones cuadráticas, que ustedes saben que es una parábola, vimos varias de esas gráficas, incluso pues muchos me mandaron los ejemplos, los ejercicios. Tenemos esas dos funciones. Mire, hay parábolas abiertas hacia arriba y las parábolas abiertas hacia abajo, en el caso que estamos estudiando nosotros. Vale, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer para identificar el dominio y rango? Veamos lo que nos dice. Dice, las funciones cuadráticas tienen su dominio en los números reales. Al igual que las lineales y las constantes, las cuadráticas su dominio son los números reales. Mientras que para encontrar su rango, dice, es de observar el vértice de la gráfica y a partir de ese punto se construye el rango. Mucho ojo con esto. A partir del vértice, que es este que ven que yo estoy señalando acá, a partir del vértice, ya sea que esté abierta hacia arriba o que esté abierta hacia abajo, a partir de ese punto dice que se comienza a construir el rango. Dice así, si la parábola se abre hacia arriba, el rango será de K al infinito. Este K es el número donde está el vértice. Por ejemplo, aquí, ¿el vértice dónde está? El vértice está en -1. Entonces el rango aquí sería desde -1 hacia el infinito, porque se abre hacia arriba. ¿Qué pasa si la parábola se abre hacia abajo, como está la segunda gráfica? Dice que el rango será de menos infinito hacia K. Siendo K, dice, un valor de Y. Por ejemplo, aquí, -1 es el valor de Y. Y aquí, ¿cuál es el valor de Y? Bueno, podemos decir que es como 9.9, digamos, ¿verdad? Si estamos 2, 4, 6, 8, 10 aquí, entonces este es 9. Vale, el rango es 9. Entonces, ¿cuál sería? El valor aquí es 9. Entonces, ¿cuál sería el rango aquí? El rango sería de menos infinito, ¿verdad? Porque esta es la característica, de menos infinito hasta 9. Ese sería el rango. Entonces, en las funciones cuadráticas, repito, el dominio son todos los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito, pero en el rango vamos a fijarnos en la gráfica desde el punto donde tiene el vértice la parábola. Y a partir de ahí se construye el rango. En ese caso nos presentan unos ejemplos de las funciones cuadráticas, es decir, cuyas gráficas son unas parábolas. ¿Cuál será el dominio y rango en esa función? El dominio ya quedamos claros que son todos los números reales. Ahora, para ver cuál es el rango, tenemos que fijarnos en el vértice de la parábola y vemos que en este caso se abre hacia abajo y el vértice pues está en 3 positivo. Entonces, de acuerdo a la diapositiva anterior, el rango va a ser desde menos infinito hasta el punto donde corta la parábola con su vértice, que en este caso es 3. Por lo tanto, el rango sería de menos infinito hasta 3. Ahí sería dominio y rango de esa función. Otro ejemplo, nos presentan esa parábola, pero abierta hacia arriba, miren. Ya quedamos claros que el dominio son todos los números reales. Ahora, veamos cuál es el rango. Hay que fijarnos, como está abierta hacia arriba, entonces la parábola la vamos a iniciar su rango desde donde tiene el vértice, que en este caso veo que es -3, y como va hacia arriba, ¿verdad? Es decir, hacia el infinito positivo. Entonces, ¿cómo quedaría el rango? Quedaría desde -3, ¿verdad? Hacia el infinito. Recuérdense en la diapositiva anterior que decía, si está abierta hacia arriba, es desde K hasta el infinito, pero si está abierta hacia abajo, el rango es desde menos infinito hasta K. ¿Quién es K? Bueno, ahí decíamos que es el punto que corta, o es, mejor dicho, el valor de Y, ¿sí? O en otras palabras, donde está el vértice, en este caso, de las parábolas. Bueno, eso es parte del dominio y rango de una función. Vamos a seguir la próxima clase explicando más sobre este tema y qué pasa cuando la función es cúbica, cuando son funciones racionales. Esas todavía no las hemos visto, ya las vamos a ver en las próximas clases, para encontrar también su dominio y rango. Por el momento nos quedamos hasta acá.
Anoten esta clase en su cuaderno, solo son pocas páginas las que van a anotar, pero más que todo es la explicación sobre dominio y rango de una función que también se encuentra en el libro de texto. Nos vemos entonces hasta la próxima.